Bienvenidos a la segunda temporada de Líderes de Otro Mundo, un podcast dedicado a explorar las múltiples facetas del liderazgo. Acompáñanos mientras conversamos con líderes de diferentes países de Latinoamérica, quienes nos hablan sobre su experiencia, desafíos y logros en sus respectivos ámbitos de acción. Mi nombre es Desiree Cárdenas, coach ontológico y empresarial, profesional de recursos humanos especializada en desarrollo organizacional y compensación. Cuento con más de 20 años de experiencia en empresas locales y multinacionales en diferentes países como Chile, México y Venezuela. Coautora del libro Impulsa el talento humano del editorial Impulsa Emprende. Hoy nos acompaña Natalia López. Natalia es periodista y conductora de noticias del noticiero Tele 13 AM del Canal 13, en su emisión matutina. Trabajó como periodista internacional en TVN y en el Canal 13 hasta que asumió la conducción del noticiero matutino de dicho canal. Natalia es periodista de profesión, especializada en periodismo internacional y reportaje. Su especialización en el área internacional le ha dado la oportunidad de cubrir eventos de alta importancia como las elecciones en otros países, crisis migratorias y la muerte de la reina Isabel II, así como otros hitos internacionales de alta importancia. Ha trabajado como profesora de televisión en diferentes universidades, entre ellas la Universidad de los Andes, y ha colaborado como comentarista en otros medios de comunicación como la radio. A Natalia la pueden encontrar en su Instagram, @nati_lopezg. Natalia, bienvenida a Líderes de Otro Mundo. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes conectados. Muchísimas gracias, Natalia, y es para nosotros un placer tenerte en nuestro podcast, en nuestra segunda temporada, y cómo no emocionarse de tenerte a ti, una gran periodista, una gran conductora conocida por todos los chilenos y también en Latinoamérica. Pero para comenzar, me gustaría un poco que nos compartieras, Nata, porque sí, te vemos todas las mañanas, pero a veces también contar un poquito de nuestra historia, cómo ha sido tu viaje, el viaje de Natalia, para llegar a ser conductora del noticiero AM de Tele 13. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esta travesía para ti? Ay, es difícil resumirlo porque han pasado muchas cosas. Yo entré a trabajar muy chica, muy pequeña, porque me pasó que pude hacer mi práctica profesional estando en la universidad. Todavía me quedaba un año por realizar y entré a la práctica profesional en cuarto de universidad. Acá en Chile son 5 años de periodismo. Y me fue tan bien en la práctica que me ofrecieron quedarme. Entonces ese último año lo trabajé y lo estudié. Era de locos, me acuerdo, porque en ese entonces entré a trabajar a Televisión Nacional de Chile, a TVN. Trabajaba en el horario AM, que es el que tengo hoy día. Eso significa llegar a las 5 de la mañana al canal. Salía tipo 12, 1, y después me iba a estudiar a la universidad hasta, no sé, 8 de la noche y estaba reventada. Pero creo que gracias a eso, a esa constancia, primero logré quedarme en televisión, aproveché la oportunidad porque no todos los practicantes logran un cupo. Y ahí fui creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, han pasado ya varios años, el año 2010. Y nada, yo creo que para no ser latera y, digamos dar tanto detalle, yo creo que el esfuerzo es lo que te lleva a hoy día a mí tener un lugar quizás que es bien admirado, porque uno está en pantalla y me toca despertar a los chilenos, informar, también entretener un poco para tener ese ánimo que todos necesitamos en la mañana. Primero me especialicé en periodismo internacional, como tú bien decías. Partí ahí, empecé a hacer notas primero para el noticiero central, tanto de TVN como de Canal 13, porque me llaman de Canal 13 a propósito de mi trabajo en TVN. En TVN logré estar hasta el 2014, o sea, estuve 4 años ahí. Me hice conocida en la industria como reportera de temas internacionales. Y ahí me llaman de Canal 13 para un poco seguir en la misma línea, ¿no? Reportera del área internacional, pensando siempre en el noticiero central, que es el que se da a las 9 de la noche, que es con el de mayor audiencia. Y ahí yo lo que hacía era trabajaba durante todo el día, lo típico que uno ve en televisión en la noche, haces una nota, la editas, qué sé yo, y eso sale en pantalla, pero yo no salía en pantalla, era mi voz la que salía en pantalla, y bueno, mi escritura. Y también empezó a pasar que, bueno, hay veces que uno tiene que reemplazar al que está en la mañana o al comentarista internacional, y se me empezaron a abrir esas ventanitas, así como, oye, va a faltar tu compañero.
necesitamos que te muevas de tu horario para el horario central y vengas, por ejemplo, al comentario del noticiero de la tarde o vengas al comentario del noticiero de la mañana. Y ahí me empecé a soltar, al principio me paralizaba, me acuerdo que la primera vez que me tocó salir en pantalla me tiritaban las piernas, así como nerviosa, porque era algo nuevo. Por mucho que uno maneje el tema y sea estudiosa y rigurosa, yo soy muy estructurada y muy matea. Obviamente el saber que está viéndote Chile y que puedes meter incluso las patas por algo, obviamente genera un nervio que hoy día ya lo tengo muy controlado y lo disfruto. Pero en un principio, claro, para cualquier persona que no está habituada a la pantalla, claro, te paraliza un poco y de a poquito empecé a soltarme. También tuve la oportunidad de hacer un poco eso en televisión nacional, entonces a Canal 13 ya llegué con un poco más de soltura y fue bien versátil mi paso por el área internacional, es decir, hacía estas notas, como te digo, que también me especialicé en reportaje, o sea, notas mucho más largas, con mayor investigación, con viajes de por medio, en fin, y también estas apariciones en pantalla. Y a mi jefe parece que les empezó a gustar porque tenía buenos comentarios. Después de eso me ofrecieron empezar a leer las noticias el fin de semana. Entonces tenía un fin de semana al mes que leía el noticiero del fin de semana, como parten todos los conductores, ¿no? Con este noticiero que quizás no tiene tanta audiencia como el de la semana, pero hoy uno empieza de a poquito a sembrar, a sembrar, Agarrar a sembrar, a práctica, ¿no? sembrar, Como, hasta que empiezas a cosechar. Y ya, y claro, y ahí ya cuando llevaba un buen rato en el fin de semana, llegó la pandemia del COVID, y ahí yo creo que fue mi consolidación, porque fui de las pocas personas en Chile que salía a trabajar. O sea, nosotros como periodistas, y me hicieron entrevistas al respecto, teníamos la misión así como los médicos decían siempre la primera línea del COVID, recordemos un poco, o sea, estábamos todos medios asustados sin saber qué era este bicho raro. Bueno, los periodistas, y en mi caso, periodista de la internacional, era la primera línea de la información, o sea, la gente requirió más que nunca saber cómo claro. cuidarse, cómo lavarse las manos, cómo, no sé, no contagiar al de al lado, qué estaba pasando afuera, esa era mi misión. Y la información inmediata, ¿no? Mostrar En el momento. inmediata, o sea, qué era este virus extraño que salió de Wuhan en China y que estaba empezando a dejar la embarrada en Europa, en Italia, que muertos por montones, después en Nueva York, hasta que en marzo llega a Chile. Y yo me acuerdo que la primera vez que reporté el COVID fue en diciembre ¿cuándo fue el COVID? Del 2020. Diciembre del 2019 yo empecé a hablar en mis bloques internacionales de un virus extraño en Chile. Y ahí empezamos en enero, ya que empezó a ramificarse, febrero y marzo llega a Chile, y ahí a mí me piden hacer un espacio importante en el noticiero central. Entonces yo todos los días, cuando estaba todo el mundo encerrado, yo salía a trabajar con un miedo, me desinfectaba entera, y nada, tenía que ir a informar qué estaba pasando afuera y empecé a salir todos los días en pantalla mostrando lo que pasaba en el exterior, qué pasaba con la famosa vacuna, llega o no llega la famosa vacuna, y nos empezó a ir muy bien. Era un bloque que marcaba muy bien en sintonía, y ya cuando termina un periodo importante y empezamos a hablar de la vacuna y qué sé yo, a mí me ofrecen pasar al noticiero de la mañana como una conductora. O sea, ya no solo una comentarista internacional, sino que hacerme cargo de un noticiero. Y ahí empezó mi carrera ya más ligada a la conducción de un noticiero. Nunca he dejado de lado el área internacional, me encanta. O sea, ves que puedo, hago un reportaje o meto digo, oye, podríamos hacer esto, sin quizás hacer tanto como antes, que era mi trabajo así full foco. Pero nada, raya para la suma, uno empieza de a poquito, yo empecé a hacer la práctica, me acuerdo que, no sé, oye, anda a buscar archivos, así como lo que menos nadie, lo que nadie quiere hacer, y yo ahí estaba, a la hora que fuera, me tocó trabajar en todo el horario, de mañana, de noche, de no sé qué, y creo que es la constancia al final, ser matea, La disciplina, ¿no? comprometida, La disciplina como también va generando un hábito que es reconocida por sí. otros y que hoy en día, qué mayor disciplina que estar en el noticiero matutino, ¿no? Que como tú dices, hay que estar Claro, o ahí sea, a las 5 de la mañana. no podéis llegar tarde, no podéis llegar tarde, tenéis que acostarte temprano, tenéis que estar muy informada porque a veces te toca improvisar. Y nada, yo creo que también la disciplina va de la mano con que a uno le guste lo que hace.
porque a mí me encanta lo que hago. Entonces, claro, es un trabajo y todo, pero lo paso bien. Entonces eso me lleva a decir, ya, tengo que estudiar porque tengo que hacer bien mi trabajo porque lo disfruto. Me Así que gusta bueno, mucho, eso en me gusta mucho a esto que grandes acabas rasgos. de hablar de cuando uno hace lo que a uno le gusta, ¿no? En lo que te apasiona, hace que los ojos de uno brillen, ¿no? Y eso es lo que pasa con Natalia Sí, en el noticiero, porque al final yo creo que nos transmite eso a quienes te vemos y te vemos a ti con tus compañeros. Y si nos dijeras a nosotros, ¿en qué momento a Natalia le dio este bichito de estudiar periodismo y de especializarse en lo internacional? ¿En que tú estás consciente de cuál fue ese momento de tu vida? sí, sí. No lo sé identificar como un día perfecto, preciso, pero sí tuve la suerte, que creo que no tiene la mayoría de los jóvenes, de saber, chica, que quería estudiar periodismo. Yo creo que ya en enseñanza media, en primero medio, yo decía, no, voy a hacer periodismo. No sé cómo, porque en mi familia no hay ningún periodista, no tengo idea, pero me gustaba. De chica veía las noticias, yo no, bueno, tú eres extranjera, quizás no, si te nombro algunos conductores antiguos no los vas a reconocer, pero no sé, los chilenos que vean este podcast, la Cecilia Serrano, Bernardo de la Maza, era como que en mi casa se veía televisión, se veía sobre todo Televisión Nacional de Chile, y yo por eso también postulé a la práctica en TVN, y tuve la suerte que no tienen todos los muchachos, porque elegir qué estudiar a los 18 años creo que es muy difícil, porque uno cree que se la sabe todo y la verdad es que no te sabís nada a los 18 años. Entonces yo siempre lo supe y yo creo que fue, no lo tengo claro, pero a mí me gustaba un chiquillo, me gustaba un chiquillo que tenía 3 años más que yo. Y él entró a estudiar periodismo. Y como que dije, sí, a mí también me tinca periodismo. Y después también, más adelante, conocí a una periodista que es súper reconocida hoy día, la Andrea Aristegui. Y la Andrea es full periodismo internacional. Y yo la conocí, hoy, al día de hoy somos amigas, digamos. Y digo, sí, eso es lo que me gusta. O sea, como tuve suerte de ir conociendo personas que se dedicaban un poco a eso y dije, sí, esto es lo que me identifica. O sea, más que me abrieran los ojos, me reafirmaron lo que mi guatita sentía en ese entonces. Así que fue como bien temprana y por eso también entré al tiro a la universidad, sabía lo que quería estudiar, no me eché nunca un ramo, o sea, fui súper matea, salí chica, entré a trabajar chica y yo creo que también eso hace que yo me convierta en una conductora de noticias muy joven también. O sea, de las conductoras que hay hoy día, debo ser entre las más jóvenes que hay. Empecé a conducir a los 30 años. Claro, importante eso, ¿no? Importante cómo conocer lo que uno le apasiona y el propósito de uno, ¿no? Porque también pudiste identificar rápidamente este propósito de que te gusta lo internacional y si bien hoy no lo ves específicamente, retomarlo cuando puedes y eso se nota, ¿no? Cuando lo hablas, de hecho, se nota que te gusta y te caracteriza. ¿Cuál ha sido para ti el mayor desafío como periodista? Ya sea como conductora del noticiero o en la radio o cualquier otro medio que hayas estado dentro de tu profesión y cómo lo superaste. Yo creo que es difícil elegir un desafío porque las noticias que tocan dar, sobre todo cuando es todos los días, son de las más diversas. Hay unas que son muy emocionales, otras que te exigen a ti tener un estudio mayor. Estoy pensando, por ejemplo, en conflictos internacionales, hay que estudiar mucho, hay otros temas que son más delicados, entonces creo que todas tienen su desafío. Por ejemplo, yo fui 7 años profesora en la universidad, eso vaya que es desafiante porque en ti está la responsabilidad de crear nuevos profesionales que tengan códigos éticos, que hagan un buen periodismo, que es tan importante. Entonces creo que amarrarme con un desafío es difícil la pregunta. Lo del COVID, por ejemplo, también fue súper desafiante porque no sabía qué pasaba conmigo, tenía la misión de informar lo que pasaba al resto del mundo, porque de verdad todo el mundo te preguntaba qué pasa y había una especie de histeria colectiva. Entonces, elegir un desafío es difícil y creo que todos los días también tienen un poco de superación también, así como cuando logras hacer una cobertura, no sé, tú lo decías en las presentaciones, me ha tocado cubrir sobre todo lo que es más fuerte, crisis migratorias, por ejemplo. Es bien desafiante enfrentarse a realidades tan difíciles.
¿no? Bueno, tú lo sabes como venezolana, o sea, es súper complejo. Tienes que lidiar con la información, con noticias humanas. Me tocó, por ejemplo, bueno, hacer toda la diáspora venezolana, desde ir a la frontera con Ecuador y Perú, después Perú-Chile. Ves cosas súper fuertes también y tienes la misión de ser la voz de ellos, o sea, de contar lo que pasa. Me tocó estar también eh, en África, reportando cosas súper duras, lo mismo en Haití, o sea, yo creo que lo más desafiante es informar, pero a la vez ser empático con lo que le pasa al otro, si finalmente somos una sociedad y lo que uno hace también es contar lo que le pasa a esa sociedad. Creo que ese es el desafío de todos los días, tener el tino necesario para contar noticias que nos afectan en el día a día también. Entonces, creo que es un desafío constante. Me cuesta identificar solo uno, Ujú. pero creo que es una pega desafiante a diario, digamos. Y hay algo muy importante que mencionas que es el tema de la carga emocional que puede generar una noticia, ¿no? Y, Mm. por ejemplo, los que tenemos ciertas profesiones como la mía, ¿no? De recursos humanos como coach o los mismos psicólogos y eso, uno siempre también tiene igual esa persona con la que uno se desahoga, ¿no? Porque igual uno se carga de esas emociones. ¿A los periodistas les pasa algo similar? Yo creo que a unos más que a otros, en el sentido, una de cómo eres tú personalmente, y yo creo y admiro profundamente a mis compañeros que hacen, por ejemplo, periodismo policial, que les toca ir a reportar en un Chile muy distinto a lo que era antes, balaceras en medio de lugares residenciales, muertes de niños inocentes. Creo que eso es mucho más fuerte. A mí me toca decirlo en pantalla y ya, pero no me toca ir quizás hoy día al lugar de los hechos. Entonces creo que eso es súper complejo, digamos. O sea, admiro profundamente a quienes se dedican a eso, porque hay que tener cabeza, corazón y mente fría para informar de situaciones como esas, tan dolorosas. Claro. Un poco nos comentabas estos 7 años que tuviste como profesora, ¿no? Hay algo que yo admiro mucho, es la labor de los docentes, porque como bien mencionabas, es entregar valores, es orientar, es guiar a las futuras Mm. generaciones. ¿Cómo ve Natalia en su rol de docente o cuando fue, sí, cuando fue docente? ¿Cómo ves el futuro o la relación entre la academia y el periodismo en sí cuando ya se ejecuta? ¿La relación te refieres en qué sentido la relación del periodismo con la academia? O sea, ¿cómo se están formando nuevos profesionales? Ujú. A eso apuntas tu pregunta? Sí, sí, mira, por ejemplo, yo te puedo decir Eh, que hay carreras como que uno dice, bueno, es que cuando estaba en la universidad era súper teórica y cuando voy ya cuando me meto ah, en la empresa, me explico, esa relación entre la academia y el periodismo en acción, ¿cómo lo ves? eh, creo que falta todavía como, bajo mi experiencia, quizás hoy día es distinto. Yo fui profesora, dejé de hacerlo desde que empecé ya a levantarme muy temprano porque hacía clases temprano, entonces es incompatible. Pero lo que me tocó a mí es que hay una cercanía entre la academia y el periodismo, pero creo que falta todavía más. ¿A qué me refiero? Que de repente en una carrera de periodismo te enseñan mucho de teoría. Yo me acuerdo que tuve clases como literatura, arte, y me parece fantástico porque los periodistas tenemos que saber de todo un poquito, ¿no? Siempre se dice que es un mar de conocimiento con profundidad bajita, pero uno tiene que manejar todos los temas. Pero eh, el periodismo, al menos desde donde yo lo veo, quizá en periodismo organizacional es distinto o en periodismo, no sé, ligado a las empresas es distinto, pero el periodismo, digamos, o sea, como la noticia pura, uno la aprende en la calle. Entonces, creo que cada vez más las universidades están entendiendo eso. Cuando yo estaba no era lo suficiente, pero sí creo que va avanzando hacia buen camino. A los cabros hay que tirarlos a la calle. O sea, vamos a reportear al tiro. Hagamos esto otro también. Es muy bueno informar, o sea, tener la teoría de qué es noticia, me acuerdo, libros como eso, pero si no sabes en qué país vives, qué le está pasando a la gente, va a ser muy difícil que tú hagas un buen periodismo. Entonces,
me tocó hacer clases en una universidad muy acomodada y a veces pasaba que oye, vayan a reportear a un lugar que es alejado del sector oriente de la capital y no sabían, no estaban perdidos y bueno, no los culpo. A mí quizás como estudiante me pasó lo mismo, pero creo que esa brecha hay que ir rompiéndola cada vez más porque el periodismo se hace en la calle, estoy convencida de eso. En el día a día, vamos a conocer la realidad. Me parece fantástico lo otro, pero que no sea solo lo otro. Y creo que sí, o sea, decir que hoy día los muchachos no reportean desde el inicio sería una injusticia, porque sí creo que el periodismo hace rato ya ha girado hacia ese lado. Pero mientras más se pueda, mejor todavía. Yo Ya como la, periodista siento y yo, yo que, creo que lo que mayor lo he aprendido trabajando, digamos. Y yo creo que ya la audiencia igual lo refleja, ¿no? Ya sea en cualquiera de los medios que hoy en día hay de comunicación, la audiencia tiene más Mm. conexión, como mencionas tú, con aquellos que saben que han tenido más calle. Es algo Claro. que se puede palpar. ¿Y cómo se prepara Natalia para conducir un noticiero matutino como Tele 13 AM? No sé, no, no, digo no sé porque desde que soy mamá, te juro que me miro de afuera de repente y digo, oye, eres una super mujer, ¿cómo lo haces? Haces todo. Te levantas a las 4 de la mañana y tienes una guagua. No sé cómo lo hago. Fuera de broma, a ver, no requiere una preparación tan exhaustiva todos los días porque tú ya estás arriba de la pelota. Entonces, claro, si vienes un tiempo desconectada, subirte a la pelota cuesta y tienes que estudiar arte, qué sé yo. Pero cuando ya estás arriba de la pelota todo el día hablando, que te llega el WhatsApp del canal, que oye, pasó esto, te reporta el periodista de política, el de no sé qué, uno ya como que te entra por osmosis un poco y eres especialista. O sea, yo hoy día no sé, pues uno, como te digo, ya baila mejor, digamos, el vals. Eh, pero en general, así como en mi día a día, nosotros, como bien dices tú, hacemos el noticiero desde muy temprano, por lo tanto, hacer una reunión de pauta antes del noticiero tendríamos que levantarnos a las 2 de la mañana, algo que es inviable, por cierto. Entonces, lo que hacemos con mi equipo, que no es muy grande, es un equipo pequeño, nos conectamos en la tarde anterior. Entonces, eso también es desafiante porque no puedes estar desconectada nunca. Y con huevo es más desafiante aún. Pero yo con mis compañeros, con mi jefa, que dicho sea de paso, somos todos amigos. Entonces, oye, me tinca este tema mañana, entrevistemos a tal, oye, qué buena idea, oye, no, esta no me tinca. Entonces, eso tenemos un grupo de WhatsApp que logramos coordinar ese tipo de cosas. Y por otro lado, yo sí o sí tengo que saber leerme los portales, los diarios, no sé, La Tercera, o lo que sea, los medios internacionales, antes de dormirme. Entonces estoy como entre la mamadera, con el teléfono, ahí. eh, eh, yo digo, le diría a la Natalia del pasado, tenías mucho tiempo, ¿cómo no lo aprovechaste tanto? Porque, bueno, a ti te debe pasar, ¿no? Que Sí. uno como mamá se vuelve una super mujer. No es por tirarnos flores, pero uno es tan eficiente. Yo llego a la casa, cocino, veo a mi guagua, estudio, veo las cosas de la casa. O sea, ya digo, me falta abordar. Sí, uno como que Pero al final uno termina haciendo de todos los espacios más eficiencia. Es impresionante. eso. Pero yo creo que el hacerlo todos los días es el entrenamiento en sí, porque no es que tú partas de cero estudiando, si no me volvería loca. Es un estudio constante, diría yo. Y estar Y conectada en la tarde, sin duda. claro, y lo vimos ahorita desde tu rol periodista. Y si lo vemos desde tu rol como madre, ¿cómo has podido equilibrar? Dicho sea de paso, te felicitamos desde todo Chile. Cuando alguien del medio tiene hijos, es el hijo de todo Chile. así que, así que muchas Sí, felicitaciones es divertido eso. y, y muchas felicitaciones. Y desde ese rol de madre, ¿cómo has podido equilibrar tu vida Gracias. personal y profesional? Así como que la tengo equilibrada, diría que no. Está media desequilibrada todavía. No. eh, bueno, duermo muy poco. Duermo muy poco. Eso me pasa la cuenta, pero digo ya. No importa porque si bien trabajo desde muy temprano, eso me permite estar muy temprano de vuelta en mi casa. Entonces, no soy de esas mamás
que creo que deben tener un dolor en el alma terrible, que llegan a la casa a las 6, 7 de la tarde y que ven a su guagüita dormir. Yo puedo estar en mi casa al mediodía y yo crío a mi hija. Y eso es fantástico porque mi marido se va al trabajar 8:30. Yo me voy a las 5 de la mañana de mi casa, entonces mi marido se queda con ella no me ve salir. Eh, Después llega la señora que trabaja en mi casa, que la Marisol, que sin ella no haría nada, digamos, porque ha sido una ayuda fundamental. Mi mamá también, ellas dos son como mi red de apoyo cuando no estoy yo y no está mi marido. Y entonces yo llego a mi casa a las 11, 12 del día. Entonces, mi hija está muy poquito rato sin sus papás, sin su papá o su mamá. Y claro, me pasa que a las 4 de la tarde yo valgo un peso, pues si estoy muerta de sueño, si me levanté a las 4 y a las 3 di una papa y a las 2 tuvo un despertar y se puso a llorar y no duermo nada. Pero por otro lado, digo, respira, da gracias de que primero tienes un buen trabajo, segundo pudiste tener un buen postnatal, que no todas las mujeres pueden tenerlo. Doy gracias infinitas por eso. Y tercero, si bien estoy muerta de sueño, me van a salir arrugas, todo lo que tú quieras, yo crío a mi hija. Y eso creo que es impagable. Así que nada, ahí estoy tratando todavía de congeniar algunas cosas, pero creo que lo he sorteado bien y le agradezco infinitamente la red de apoyo que tengo. Mi mamá, la Marisol y en el canal también han sido increíbles. Sí. Era un poco lo que quería rescatar mucho de la conversación, porque cuando mencionábamos tu rol como periodista, hablabas de cómo revisaban la pauta como equipo, un equipo chico, pero que está un día antes compartiendo las ideas, ya están organizados, y también en tu casa para poder hacerlo. Entonces, la importancia, ¿no? De colaborar, de apañarnos, de trabajar en Sí, equipo tanto en la casa como fuera de la casa. Al final es como un equipo expandido, si se puede sí, decir, obvio. y al final tiene que ver mucho, Sí, mucho con eso. Y ya volviendo un sí, de poco todas maneras. al tema del periodismo, hay algo que a mí me llama mucho la atención y que también me pasa a mí como persona de recursos humanos cuando estoy dentro de una empresa. ¿Cómo logra, Natalia, cómo logran los periodistas mantener esa objetividad y la imparcialidad en la presentación de las noticias, ¿no? Mm. Yo creo que tiene que ver mucho con la formación que uno tuvo y con nunca, nunca, nunca perder de la cabeza que tienes un rol muy importante socialmente, o sea, tú estás informando y no, quizá en otros géneros, si yo trabajara en un programa de opinión, en un programa como columnista quizá, claro, ahí puedo dar mi opinión y te contratan un poco para eso, ¿no? Para que tú des tu opinión y la gente ya asocia estos rostros con talos opiniones, sobre todo los columnistas, estoy pensando en la radio o incluso en programas como en Canal 13 hay un programa en la mañana del domingo que se llama Mesa Central y se invita a gente que la contratan para que opine desde su punto de vista. No es mi caso y lo tengo súper claro y en la universidad te enseñan también que hay distintas corrientes del periodismo, pero mi rol es informar y yo no puedo perder de la cabeza que yo estoy informándole a una mujer, a un hombre, a alguien de izquierda, a alguien de derecha, a alguien del Colo-Colo, a alguien de la U, o sea, como eso, es tener los pies en la tierra y yo no pretendo hacer cambiar a nadie su religión, sus tendencias políticas, sino simplemente que la gente se informe y tome buenas decisiones en base a la información que yo necesito. Entonces, creo que no es difícil cuando tú tienes clarito cuál es tu misión social. Claro. Sí, de todas maneras, de Perfecto. todas maneras. Sí. ¿Y, y cómo ve Natalia desde su experiencia, que cuál sería hoy en día el mayor desafío para los periodistas en la actualidad? Eh, bueno, creo que hoy día Chile enfrenta muchos desafíos como país y creo que el comunicar de buena manera es parte de ese desafío. No sé, se me vienen a la cabeza temas como la crisis de seguridad, temas tan relevantes para los chilenos como reforma a las pensiones, reforma a la salud. Y creo que ahí el rol periodístico es bien importante. Em, es difícil identificar un solo gran desafío, pero creo que un poco ligado a la respuesta anterior, tener claro que uno tiene una misión muy importante
ya sea si estás detrás de pantalla, en pantalla, los ejecutivos de los canales de televisión, o incluso no los canales de televisión solamente, porque nos quedamos un poco como con los medios tradicionales, ¿no? La radio, el diario. Hoy día la comunicación está en todos lados. Este mismo podcast, antes quizás no existían estos canales. Instagram, en fin, un montón de redes que creo que quienes están detrás de una pantalla, sean o no periodistas, tienen que tener siempre en la cabeza que hay alguien al otro lado mirándote. Entonces, creo que propiciar discursos de odio y ese tipo de cosas no colaboran a que tengamos una sociedad más tranquila. Y creo que hoy día todos queremos una sociedad más tranquila, más próspera, más armónica. Y creo que todos tenemos que colaborar desde nuestro granito de arena, digamos. Claro, ¿no? Desde la madurez, ¿no? Y yo creo que al final, Sí, si todos queremos como tú dices, vivir en comunidad y que esta comunidad sea un espacio mejor para nuestros hijos y los que vienen más adelante, es sí, actuar desde la madurez y desde el hacerse cargo de lo que decimos, ¿no? De lo que decimos y de lo sí. que impulsamos y promovemos dentro de un rol social como bien mencionabas, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es el momento más memorable de tu carrera? O si hay algún punto de inflexión, ya sea en tu vida personal o profesional, que te haya transformado y nos quieras compartir. Uy, qué difícil. No sé si identifico un momento transformador. De repente cuando te dan coberturas internacionales y te mandan como la representante de un medio importante de Chile al extranjero, por ejemplo, sí, pues ahí uno dice, uff, me toca ir sola de repente a otro país con otro idioma, con otra cultura. Claro, desde, como te contaba anteriormente, crisis migratorias, elecciones presidenciales, conflictos sociales, la muerte de la reina, o sea, desde súper diverso, digamos. Me ha tocado estar en Asia, en África, en América, he recorrido harto de América Latina haciendo periodismo y creo que, claro, eso es bien relevante porque uno le tiene que explicar al público chileno realidades con las que no convive todos los días. Entonces tienes que ser la voz entre lo que pasa afuera y lo que recibe el público en tu país. Creo que eso es bien desafiante. Y en términos más personales, para mí fue súper desafiante hacer lo que hago estando embarazada. No sé si es desafiante la palabra, pero fue bien mágico. Fue bien mágico porque eh, bueno, cosas bien quizás triviales como hacer el backstage del Festival de Viña con guata y que, no sé, Alejandro Sanz me tocara la guata en vivo y era como, "Uy, qué loco esto, Ese fue ¿no?" un momento épico. Eh, sí, hasta, por ejemplo, no sé, conducir las noticias con así una guata, levantarme todos los días a las 4 de la mañana, decirle a mi guagua en mi guatita y así, ya, guatona, vamos a trabajar, ¿cachai? Como y involucrarla en lo que a mí me apasiona también. Bueno, a todas las mamás les debe pasar que mientras trabajan y están embarazadas sienten una energía especial, pero para mí era muy mágico también y sigue siendo muy mágico porque hoy día nadie me dice como, ¿cómo está tu hija? Todos me dicen, ¿cómo está la Martina? O sea, todo el mundo sabe su nombre. Me dicen, ah, sí, la Martina, ¿cachai? Como que un poco lo que decías tú, como que se vuelve un poco conocida sin La serlo. guagua de Chile, sí. Eh, claro, entonces eso personalmente fue bien bonito, bien bonito, bien bonito. Sí, lo recuerdo con mucho cariño y creo que va a ser inolvidable. Qué bonito, ¿no? Viste cómo poco a poco Mm, fue sí, decantando en el momento de Natalia embarazada como su momento transformador, ¿no? Y ejercer, sí, o sea, que el y día ejercer que ser mamá con la no es maternidad. transformador está, sí. Sí, y un poco, yendo hasta ha sido muy bonito porque nos has hablado un poco la importancia de tu madre acompañándote en estos Mm. momentos para poder tener tu hija y trabajar. También nos hablaste de tus niñez, de que veías el noticiero con tu familia y veían TVN. Eh, ¿Cómo ha influido tu familia en tu liderazgo periodístico? ¿Crees que tu familia influyó en estos valores que te representan? Sí, de todas maneras, o sea, tengo la fortuna de tener una linda familia
mis papás han sido unos tremendos papás, siempre preocupados de que yo estudiara en el colegio. De hecho, yo soy súper matea, entonces mi papá me acuerdo que en algún momento me cortaba la luz para que dejara de estudiar. Y claro, soy una convencida de eso y es hoy día lo que quiero replicar con mi hija, que si uno tiene una linda infancia, sobre todo, una infancia en un entorno seguro, en un entorno de amor, es muy difícil que en la vida no te vaya bien porque sientan tu base, ¿no? Yo si llegara a ser así de lo que es mi mamá, por ejemplo, yo con eso me quedo pagada. Entonces creo que quien desmienta que siendo adulto no es reflejo de la pega de sus papás, está equivocado, digamos, porque ¿qué somos nosotros sin nuestros papás, digamos? Yo he tenido la fortuna de y tremendos papás, ¿cachai? Bueno, se separaron cuando yo ya igual era un poco más grande, pero sus valores, los valores de las familias donde ellos vienen también, creo que hacen que uno, más allá de lo profesional, uno como persona sea la persona que es hoy día. Yo hoy día velo por ser Sí. una buena persona, trato de no hacerle al resto de lo que a mí me gusta, ese es como mi lema de vida, y quiero criar a una persona que ojalá piense lo mismo. O sea, mi mayor orgullo sería que mi hija el día de mañana, más allá si gana plata o no gana plata, si es profesional, da lo mismo, que sea una buena Que persona. sea Creo que feliz. eso Que sea una buena persona y que sea feliz. es lo importante. Ujú. Sí, o Exactamente. sea, claro, más allá, y la felicidad es súper eh, subjetiva, porque quizá lo que a ti te hace feliz no me hace feliz a mí. Ujú. Que ella simplemente sea feliz con lo que quiera, digamos, y que sea sobre todo una buena persona, que la gente diga, ah, la Martina es, pucha, qué bacán que es la Martina. Ese es un poco mi objetivo y creo que es que yo sea como soy también, se lo debo a que mis papás quizá en algún momento pensaron eso mismo. Gracias, gracias Natalia. Y sí, ¿no? Yo creo que esos valores vienen ahí y hemos hablado mucho de algunas competencias o valores en el transcurso de esta conversación donde resaltabas el tema de la perseverancia, la disciplina, el trabajo en equipo y tiene que ver con esos valores, ¿no? Esos valores Sí, que sí. rescatas de esa unión familiar, ¿no? Y a partir de tus vivencias, ya Mm. para ir cerrando un poco, ¿qué consejos o claves le darías a aquellos que quieren aventurarse a estudiar el periodismo? Primero que es una carrera que te tiene que gustar mucho, porque no se gana en general mucha plata. Bueno, desde el área que me dedico yo, estás, tienes que estar 24/7 conectado. O sea, si a mí hoy día me dicen, ¿sabes que hubo un terremoto en Japón? Anda a hacer tu maleta y te vas de viaje, tengo que saber estar, digamos. Bueno, ahora estoy con guagua y obviamente mi jefe quizá no voy a ser la prioridad el día de hoy, pero me pasó muchas veces que estaba en un cumpleaños, oye Nati, vente al canal, hay un temblor, que un desastre natural, eh, fin de semana entero trabajando, he trabajado 3 semanas seguidas, en fin. Eh, por lo tanto, te tiene que gustar mucho y no te vas a hacer millonario siendo periodista. Es muy difícil que sea. Entonces tiene que gustarte mucho, eh, tienes que hacerlo con cariño, tienes que nunca perder el foco de que si te dedicas a lo que me dedico yo, tienes una misión social, que es informar, que no es salir en la tele, ponerte bonita, que también es parte de, digamos, elegir la ropa, qué sé yo, eso ya es lo más frívolo. Pero uno tiene una misión, yo lo tomo así. Eh, y nada, yo un poco rescatando también la conversación que hemos tenido, es muy difícil que si tú eres trabajador, que si tú eres constante, que si tú eres perseverante, te vaya mal, en cualquier área. Si tú, desde, no sé, barrer, si tú barres bien, vas a ser el mejor barrendero de la historia. Si tú eres doctor y te dedicas y vas a ser el mejor. Entonces, en lo que sea que hagas, en el periodismo en mi caso, tienes que intentar ser el mejor. Y para eso creo que te tiene que gustar mucho. Es una pega de mucha vocación, de un estudio constante y de nunca perder de la cabeza cuál es tu misión social. Creo que eso
es relevante. Yo quizá no sé si le voy a cambiar la vida a alguien informándole en la mañana, pero si esa persona puede tomar una decisión respecto a elegir otra ruta si es que hubo un accidente, saber si se va a poner un chaleco o no porque hace frío afuera, eh, cuidar a su hijo si es que hay un virus dando vuelta, eso lo tengo que informar yo. Entonces, quizás no es un cambio radical en tu vida, pero sí va a condicionar cómo tú enfrentas tu mañana, por ejemplo, o tu jornada. Entonces, esa misión, nunca perderla de foco porque eso te va a llevar también a informar con objetividad, con credibilidad, con cariño, que es muy importante, porque hoy día puedes ser un buen periodista, pero si no eres empático con el que está al otro lado de la pantalla, es muy difícil que te vaya bien. Entonces, eso es una mezcla de cosas que creo que hacen finalmente a un profesional íntegro. Es así. ¿Y algún mensaje como mujer empoderada, como la gran líder mujer que todas te vemos en la televisión, algo que quieras dejarle a las futuras madres o a las mujeres también que no son madres, pero que representan hoy en día un rol tan importante en esta Mm, transición del rol femenino dentro de la sociedad? Algo que quieras dejar desde tu vereda de líder de sí. las comunicaciones. A ver, es difícil dar un consejo porque las realidades de las mamás son muy distintas. Yo tengo la fortuna de tener una buena red de apoyo, por ejemplo, de tener un jefe que me dice, Nati, ándate tranquila, ten tu guagua tranquila, aquí te va a estar esperando tu trabajo. Y no todas las mujeres tienen esa garantía, digamos, y qué pena, digamos, porque debiéramos todos tener. Eh, yo lo voy a decir desde la comodidad que tengo. Ojalá que una vez se lo escuché a alguien y me pareció súper interesante, que la M de mamá no borre la M de mujer. Y eso desde muchos ámbitos, desde mujer esposa, desde mujer profesional, desde mujer amiga, hija, en fin. Ser mamá es muy demandante, es súper heavy en muchos ámbitos, físicos, psicológicos, te cambia la cabeza, te cambia las prioridades. Pero no nos abandonemos tampoco. Y si a ti te hace feliz una profesión, intenta que esa M de mamá no borre eso otro, porque si tu hijo o tu hija te ve feliz desarrollándote en tu trabajo, esa guaguita también va a ser feliz. Entonces sí, es difícil. A veces uno dice, me faltan horas del día, necesito llorar porque estoy hasta acá. Y vamos que se puede. Lo insisto, yo quizás tengo la comodidad de tener a mi mamá presente, tengo amigas que están solas, que crían solas. Y claro, yo lo digo desde mi posición y lo digo con mucha humildad, pero si tienes la posibilidad de no solo ser mamá, sino que ser una mujer íntegra para que tu hijo también vea una mujer completa, pucha, lucha por eso, lucha por eso. Y creo que si todas las mujeres luchamos por eso, vamos a generar cambios sociales. O sea, por ejemplo, preguntarle 6 meses, antes yo pensaba 3 meses solamente en Chile, y en 3 meses una guaguita, bueno, tú eres mamá, una guaguita es muy guaguita aún. Entonces, Sí, si ponemos en la palestra este tipo de temáticas, bueno, logramos cambios como el postnatal de 6 meses. No dejemos de lado esta lucha de género, que creo que es súper importante, que no debiéramos tenerla, debiera ser ya un tema zanjado. sí, Pero bueno, nos falta todavía mucho paño por cortar, así que importante. intentar en la medida de lo posible que no pase. No, pero qué bonito y quedémonos con esa frase de no dejes que tu M de mamá borre tu M de mujer, me encantó, así Claro. que muy a resaltar. Y, y Sí. vamos ahora para cerrar muy brevemente, Nata, Ujú. unas preguntas que más preguntas ping pong, no tienes que, es lo que salga de tu corazón, no hay Ok, que, el líder, ¿nace o se hace? ya sé. ¿A qué le tiene miedo Natalia? A fallarle a mi hija, ¿Y qué hace que tus ojos brillen? mi hija.
Muchas gracias, Natalia, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este podcast. Una gran líder, una líder de otro mundo. Así que te dejo un espacio para despedirte de nuestra audiencia, que como sabes nos escucha en Latinoamérica. Primero agradecer porque, wow, el podcast tiene un nombre muy poderoso y sentirme una líder de otro mundo, la verdad es que lo tomo con mucha gratitud, humildad. No sé si soy una líder de otro mundo realmente, trato de hacer lo mejor que puedo desde mi vereda, así que de verdad muchas gracias. Y un poco rescatando lo que hemos conversado en este ratito, nada, decir a la gente que eh, trate de gozar lo que hace, de hacerlo con pasión, de hacerlo con amor, de ser buenas personas, de aportar su granito social desde la vereda que sean, si son doctores, si son, bueno, tú entrevistas a un montón de gente en diversas áreas, así que nada, sí, yo creo que si todos entregamos un poquito de nuestro corazón y nuestra vocación al servicio de los demás, vamos a hacer una mejor sociedad. Así que no, eso te lo agradezco, lo tomo con mucho cariño la invitación y gracias por el espacio. La verdad es que me sonrojo un poco que me diga líder de otro mundo, así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en Líderes de Otro Mundo. Cada episodio es una oportunidad para conocer nuevas experiencias y herramientas que te ayudarán a aprender de quienes lideran con pasión y propósito. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal para escuchar los próximos episodios. Y si te gustó el programa de hoy, compártelo con tus amigos y déjanos un comentario para saber tu opinión. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspire y transforma. Nos escuchamos en el próximo episodio de Líderes de Otro Mundo.